Y tenemos a Cata Cabana, ella es nuestra historiadora para hablar de este 25 de mayo. ¿Qué pasó un día como hoy? Cata, bienvenida. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Me encanta la cintita. La escarapela está buena, está buenísima. Está linda, así bueno, que... habíamos hablado nosotras por Zoom, no nos conocíamos personalmente. No nos habíamos visto la cara al final. Y acá viniste, por acá suerte te invitamos y has venido al piso para hablar de este día, el Día de la Patria, justamente, que nos ha marcado y nos marca a los argentinos cada 25. Sí, es un día importantísimo. Hoy, 25 de mayo, recién me encantaba que mostrabas la foto de las nenas que iban al acto. Sí. Con las... Y es un día de fiesta, hay que realmente salir a festejarlo, generar un poco este sentimiento de ir a la plaza, mantener la torta frita, sí, mantener el pastelito. Creo que de conciencia también, de la unión del pueblo, que es lo más importante. Exacto. En momentos como este. Hay que unirnos como argentinos para poder salir adelante en algún momento. ¿Qué pasó un día como hoy? Porque me encanta, uno iba a la escuela y tenía que aprender y te tomaban lección y por ahí uno lo estudiaba medio que obligado, pero es lindo conocer la historia argentina también y refrescarla para que por ahí algún que otro detalle se le perdió. ¿Alguno te acordás? Claro. Bueno, a veces uno se le olvidan algunos nombres, algunos momentos. Se te mezclan los momentos. Las festividades, así, claro. ¿Qué feriado es hoy? Bueno, hay gente que se mezcla el 25 de mayo con el 9 de julio también, sí, que piensan que hoy es el Día de la Independencia, es el Día de la Revolución, que va a ser como el germen de esa independencia que se va a dar después en 1816. Pero el 25 de mayo es re importante porque es el primer gobierno patrio, o sea, por primera vez no tenemos gobierno de ningún imperio extranjero, o sea, no vamos a tener al virrey acá porque nos enteramos que ya el rey no participaba más en España, y dijimos, bueno, listo, chau virrey, o sea, si no está el rey, vos no contás más. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, es el primer ahora que hacemos de la historia. Y bueno, y en ese momento decimos, bueno, vamos a poner un par de representantes españoles, un par criollos, quién es el pueblo. Claro, todavía había influencia española. Un montón. Y muchos descendientes de España. Un montón. O sea, nosotros hasta ese momento éramos España. O sea, hasta ese momento estábamos con un virrey español acá que nos decía lo que teníamos que hacer, porque él decía lo que le llegaba de España, que le llegaba un par de años después. Pero bueno, ahí tuvimos el primer gobierno patrio y a partir de ahí empezamos con toda esta gesta y empezamos a pensar la posibilidad de una Argentina. Y se formó el triunvirato. Tenemos la primera junta, Ajá, tenemos el primer triunvirato, el segundo triunvirato, tenemos el directorio. Probamos un montón. Claro, los chicos que tienen que rendir la prueba, vos Marcelo le rendiste la prueba de no. Bueno, hay que hacerlo, Marce, hay que rendir la prueba, que por ahí te los mezclabas. Entonces, ¿cómo era el orden, Cata? Estaba la primera sí, junta, primer triunvirato, segundo triunvirato y el directorio. Sí. Sí. Y bueno, igual está buenísimo, por ejemplo, ir al Cabildo, hoy que es 25 de mayo. Obviamente, bueno, hoy la plaza está un poco revolucionada, pero ir generalmente a la plaza y visitar el Cabildo porque tiene toda la información de esto. O sea, vos llegás y es súper visual. Tenés ahí todos los personajes que participaron, no solo los políticos, sino también el pueblo. Tenés los cuadritos, tenés a Cisneros, tenés a Larrea, Cuénaga, Zarratea, Belgrano, todas ahí las caritas. Y está bueno también refrescarles. Y eso que estudiamos en la escuela, ¿sucedió realmente eso, el famoso el sol del 25, los paraguas, que llovía, que no llovía? Todos esos mitos alrededor de este 25 de mayo. No ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hay registro de eso o realmente fue todo un mito alrededor de la revolución de esta fecha? Que bueno, que viste, se pasa de boca en boca y de libro en libro terminó siendo... de revista en revista. Claro, de revista en revista, claro, que después recortabas las figuritas. Yo hacía el collage del 25 de mayo, dibujabas el Cabildo. Sí. La realidad es que, bueno, generalmente para esta época del año está como hoy. Así, pesado, humedad, llueve. Con lo cual se supone que ese 25 de mayo estuvo también parecido, pero no hay un registro. De hecho, no hay un registro como hoy los medios, ¿no? O sea, no había un diario que decía, bueno, hoy 25 de mayo, la hora, el clima. Claro, el primer diario fue después, ¿no? Tuvimos un primer diario en 1801, 1802, que dura muy poco tiempo. En este momento tenemos la Gaceta. La Gaceta es posterior. Ajá. Tenemos la imprenta de los hermanos Espósito, que le pertenecía a los jesuitas y que son los primeros en publicar, como el bando se llamó, que fue la noticia de que se acababa el virrey y que empezaba el primer gobierno patrio. Y después con Moreno tenemos la Gaceta. Lo que sí hacía Moreno en estas épocas revolucionarias era como imprimir cosas e ir a leerlas en voz alta a la Plaza de Mayo para que la gente que no sabía leer... ¿Era? Claro, era como más folleto, no existía mucha hoja tampoco, pero lo que sí hacía Moreno era leerlo en voz alta en la plaza para que todo el mundo se entere lo que estaba pasando. Para informar, para instruir. Exacto. Lo cual era muy importante porque era poca la gente alfabetizada. Igual era muy poca gente la que había en Buenos Aires, éramos 50.000 personas. Entonces, o sea, muy poquitos de esos sabían. Por eso solo participan 200 y pico del Cabildo también. Claro. Vos sabés que una vez, hablando también con una historiadora, Miriam Prado, le mandamos un abrazo, creo que
que fue ella la que me contó que en realidad las empanadas, viste que se vendían empanadas en la calle, ella dijo que en realidad en esa época las empanadas todavía eran más del norte y que claro, si la vendía estaba fría porque no había manera como de calentarlo, ese mito de vender los pastelitos, las empanadas, esa actuación que hacemos en la escuela, ¿era realmente así? No, no era así, no era así, no. Nosotros tenemos esta idea muy romántica de la Plaza de Mayo, del 25 de mayo, donde, no sé, el que vendía velas, ¿te acordás que siempre actuaba el que llevaba las velas? El que podía comprar una vela era porque tenía plata, era un lujo tener velas. El tema de la cocina también era muy complicado, o sea, no solo porque no podías recalentar la comida, sino porque el acceso, o sea, los insumos para poder cocinar eran complejos. Era más fácil hacer un guiso, porque primero el agua no era el agua potable, había que ir hasta el río, atrás de Casa Rosada, a buscar agua. Traer el agua, hervirla para que no te agarre nada en el estómago. A partir de ahí generar el guiso, ¿no? Horas y horas de guiso. Entonces, hacer los pastelitos también, o sea, se freía mucho en grasa, no tanto en aceite. El proceso del aceite es súper refinado, es mucho más caro. Jamás se tiró aceite de las ventanas a los ingleses. No te puedo creer. Jamás, no, porque eso es muy caro. No, mira. Y otras cosas peores. ¿Qué cosa? Era un poco más escatológico lo que se tiró. No, chicos, es buenísimo esto, no lo sabía. Sí. Estamos todos con los ojos así. El agua también era muy preciada, tremendo. era muy difícil. Claro, mirá vos. Hay un montón de mitos alrededor de eso. Y para cerrar, Cata, porque siempre se habla de hombres de la historia, pero hubo muchas mujeres también importantes. Muchas mujeres, hace poco fue el Día del Himno, donde se tocó por primera vez, duraba creo que 20 minutos, en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson. Bueno, pero de hecho las mujeres, que siempre fueron como borradas después de este relato, hacían las tertulias, ¿no? Y siempre se dice, bueno, ellas iban a las tertulias a tomar mate y a charlar. Sí, pero no charlaban de costura y de qué se puso fulanita. Era la hermana, la prima, la tía de alguno y entonces se hablaba también políticamente, tenían conversaciones políticas. No sé por qué en algún momento dijeron, no, las mujeres hablan de bueno, y por el cocina. Patriarcado, básicamente. Pero en ese momento no, eran muy presentes y bueno, obviamente no hay que olvidar a Juana Zurduy, por ejemplo, que después participó de la gesta independentista y muchas mujeres. O sea, la realidad es que las mujeres estuvieron súper presentes cuando los hombres iban a la guerra, tomaron los lugares, trabajaban, cocinaban, hacían. Así que nada, muchas mujeres también presentes. Cata Cabana, ¿te podemos seguir en las redes sociales? Me pueden seguir por Instagram, en Buenos Aires por Cata, con X por Cata. Y nada, ahí siempre estamos subiendo información. Con muchísima data. ¿Te quedas a comer pastelitos? Obvio. Claro, estamos todos acá esperando. Estoy ahí viéndolos desde que lo están arrancando. Gracias por venir, estés invitada cuando quieras. Cuando un placer quieran, tenerte y aprender un poquito más y refrescar la memoria, que nunca viene mal. Me voy para allá.